frase anónima que dice: la defensa con desmesurada agresión se transforma en ofensa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay muchas formas de acabarte la vida, pero cuando se hacen las cosas por un chantaje, es peor. Un chantajista es peor que un asesino. ¿Dónde se ha visto que la víctima tiene que pagar por la decisión de un delincuente? Está loco. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Naima. Buenas. Buenas. Explícame tu demanda contra Harold. Dime quién es para saber qué conexión hay entre ustedes. Y dime lo que exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, este señor es el manager de una tienda de un sex shop, para ser más específica. Yo vine aquí a demandar a este señor, a esta porquería, por 30,000 pesos porque, primera, me violó, me destrozó la vagina y me destrozó la vida porque ya no puedo tener hijos. Nunca voy a poder tener hijos por culpa de este hombre. Ok. Pero no está preso, el hombre está aquí afuera. Bueno, mire, yo le voy a explicar todos los detalles, doctora, para que usted entienda. Ok. Yo vine de Cuba hace un año a vivir con mi padre. Me pintó una historia del sueño americano. A los 2 meses de yo haber estado aquí con mi padre, a él lo arrestaron. Estábamos en el carro yendo a la casa de unas amistades. Yo no sabía que tenía drogas en el carro. Por eso entonces a mí me pusieron una orden de deportación. Y por esa razón yo tuve miedo de haber llamado a la policía a este hombre. Pero, ¿y para qué le...? O sea... Bueno, déjeme explicarle lo que pasó, doctora. A ver. Perdóneme. Yo no tengo dinero, yo vivo con amistades, con mi prima en este momento. Lo que tengo es un part-time. Me dan, tú sabes, un dinerito aquí y allá. Yo lo que hago es limpiar oficinas. Yo no sé inglés, nada. Bueno, yo andaba buscando trabajo después que salí de mi trabajo un día y llegué a la tienda de este señor. Que es una tienda donde venden juguetes sexuales, ese tipo de cosas. Sí, Y había la exactamente. facilidad de robarme a mí. No, señora. Mire, yo vine a buscar trabajo, se lo digo. Vine a buscar trabajo. Tuve la curiosidad de entrar a esa tienda. Dije, bueno, ¿por qué no? Cuando entro no hay nadie. Yo, bueno, voy viendo todo lo que tienen ahí y veo a un juguete, un dildo, de color oro con unas piedras y una perla. Y yo dije, wow, mira para eso. Cuando veo el precio, $4,000. Mire, en ese momento yo lo que pensé, $4,000. Doctora, mi mamá en Cuba, ella tiene un problema con los riñones, necesita ayuda. Mi situación aquí no está buena, como le expliqué. Cuando yo vi ese precio, yo lo único que pude pensar es, wow, esto me pudiera ayudar. Mire, yo no soy una persona así de robar ni nada, pero parece que en ese momento no pensé bien y por impulsión lo cogí, me lo metí en la bolsa y se lo quiso llevar como si nada. Fui a salir de la tienda. Yo sé, mira, doctora, yo sé que eso fue incorrecto. Yo no hago cosas así, pero en ese momento no pensé bien. Salió este señor como un ogro, a agarrarme por el brazo, como que si yo fuera un hombre, que como que si yo lo pudiera haber hecho algo a él. Míreme el tamaño, yo soy chiquitica. Me agarró, él me pudiera haber parado como una persona normal, no. Bueno, y tú te pudiste haber mandado a correr, así que bueno, no sé. Es verdad, yo lo no que usted estaba dice, ahí. señora, pero de la forma que me agarró, yo pienso que no era correcto. Ok. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo me asusté. Yo nunca había hecho nada como eso en mi vida, estuve temblando, tuve miedo. Le dije, mire, discúlpeme, señor, discúlpeme. Yo saqué el dildo para devolvérselo. Me dijo, no, tú quieres robar, te voy a enseñar qué es lo que va a pasar a la gente que roban aquí. Me llevó hacia atrás de la tienda, me subió a la saya, cogió otro dildo, una cosa así, doctora, que si usted lo ve, usted no puede ni imaginarse, y de metal. Me subió la saya y doctora, como si nada, así como un animal. Este hombre es un criminal. Yo entiendo otra vez, yo entiendo lo que yo hice fue incorrecto, pero no pienso que lo que yo hice, yo no merezco lo que este hombre me hizo a mí. Un momentico. Te violó, básicamente. Él me violó, doctora. ¿Y tú no llamaste a la policía? Doctora, como le expliqué, yo tengo una orden para irme para Cuba si me cogen la policía por cualquier razón. Mire, yo estoy Fuiste víctima de una violación. Sí. En ese momento, doctora, yo tenía miedo, como había robado, no quería que me pasara más nada.
yo no tengo dinero, mi mamá necesita ayuda en Cuba, y yo no quise ir para la cárcel por un problema y además por lo que me había pasado. Entonces el hombre te viola. ¿Y qué pasa después? Entonces salió una muchacha que trabaja ahí, ella le decía, para, yo le decía, le rogaba a él, yo llorando, empecé a sangrar, le decía, por favor, para, él riéndose, burlándose de mí como que si yo fuera una perra de la calle, como que si yo no soy una persona. Este hombre es un desgraciado, una falta de respeto. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste? No, ya después paró, yo me subí lo mío, me mandé a correr porque tenía miedo de que me otra vez y lo hubiera hecho. Yo ya me fui para la casa de mi prima. Bueno, doctora, con dolores, sangramiento por días y días quise aguantar porque yo no tengo dinero para ir a un médico o a un hospital. Pasaron 3 semanas, 1 mes y medio, hasta que mi prima me dijo, tenemos que ir a Jackson. Bueno, fuimos. Me hicieron análisis, contraanálisis. Resulta ser que tengo una bacteria, que tenía una bacteria que me llegó al útero. Los doctores hicieron todo lo que pudieron para tratar de salvar el útero, pero no pudo salvar el útero. A mí me sacaron eso, me rasparon todo adentro. Doctora, yo no puedo tener hijos. Y todo fue por el consolador ese estaba contaminado, infectado, sabrá Dios. Contaminado. Desde ese día yo estaba con muchos dolores, Pero ¿y doctora. cómo ya Yo no saben pude que esa acostarme bacteria con vino del nadie ni dildo? pensar. Yo me violo, doctora. ¿Usted cree que yo voy a tener en la mente acostarme con nadie? ¿Tiene algún reporte médico de lo que pasó? Sí, Algo? yo tengo aquí. Ven, acércamelo. Ok, vuelve a tu Gracias. podio. Esa carita muy de santa, doctora, Se presenta al cuarto de emergencia con sangrado excesivo vaginal, dolor pélvico, vibrador, secreción vaginal, fatiga, bueno, todo lo que me dijiste está aquí, laceraciones vaginales. Ok, perfecto. Entonces tú quieres la suma de $30,000 por esos daños. Sí, doctora. Ok. Bueno, Harold, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, yo simplemente quiero una orden de alejamiento de esta señora porque ya cada vez que ella pasa por a veces pasa por el entorno y me empanta a los clientes, un chimoteo y una cosa. Entonces yo le di a ella una opción. Dije a ella, ¿qué quieres? ¿Que te llame la policía? Me dijo no. Entonces yo agarré el dildo y le dije, toma para que pruebe. ¿Qué es eso? Allá en Santo Domingo, bregamos, así estamos cansados de que nos roben. En mi tienda han ido. Ay, Y era qué fue lástima una me persona, da con la doctora. República Dominicana que tenga gente como tú. No, doctora, y que pero- diga que a ustedes actúan todos de esta Oiga, ¿qué manera. es lo que pasa? Porque yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que en tu país hay gente civilizada, sincera, honesta, correcta y no bárbara como tú. Pero que cuando uno ve el abuso, allá fueron 2 personas y me robaron. Y a los 3 o 4 días lo vi en la calle riéndose de mí, burlándose Bueno, de mí. el consolador que usaste para violarla era un consolador usado. ¿Cuánta gente ha usado ese consolador? Lo que pasa es que nosotros, aparte de vender esos aparatos nuevos, los penes, todo eso, también reparamos. Entonces, yo agarré uno de los que vi el más grande, bueno, le decimos las espadas, pues bien grandote. Mira para eso, doctora. Y ya usted sabe, doctora. A mí me queda clarísimo que lo que tú tenías que haber hecho era llamar a la policía, detenerla allí y esperar que la policía llegara y dejar que ellos lidiaran con el robo o el atentado, el robo o atentado, porque ella intentó, pero tú la paraste, gracias a Dios, recuperaste tu valioso consolador y ella hubiera enfrentado la ley por robo, que era lo que tenía que haber pasado aquí. Pero tú tomaste la ley en tus manos porque te dio la gana. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora, yo tengo Pasemos al testigos, sí. testigo de la demandante, por favor. Aquí está Jennifer, que es testigo de la demandante. Ok, yo soy la muchacha la cual ella habló que estaba en la tienda. Yo soy ex empleada del Pero señor. una sinvergüenza, Ex muchacha. empleada. Sí, de este descarado, que en el momento que fui yo que me observé que la muchacha se había robado el vibrador, le llamé a mi jefe para ver lo que iba a Hacer. tomar exactamente. Tanto que yo he Y hecho por ti, muchacha. Él ¿eh? agarró. Esa y boquita que él tiene, agarró a la demasiado. señora cuando iba saliendo de la tienda muy bruscamente. Entonces yo lo seguí hasta donde él la llevó donde se reparan los vibradores. Entonces yo le dije que
todo ser humano merece una oportunidad, que la dejara salir, ella no se lo robó, ya él la detuvo, que le diera una oportunidad para que ella se fuera. Yo soy indocumentada en este país, Yo tenía que mis llamarla, que te niños lleven para dependen allá. de mí, entonces yo pensé, yo no puedo hacer nada y tenía una impotencia muy grande porque no podía hacer nada por ella Y te largaste. y me fui. Sí, no tuve nada que hacer. ¿Él estaba bien en ese momento o este hombre estaba bajo No, él estaba tomando una cerveza donde se reparan Con los razón. vibradores. Eso no hace daño, Por una eso fue. cervecita. Eso no hace daño. No para Ok, eso. perfecto. Trabajando Vamos y a traer tomando. al testigo del demandado, por favor. Que eres un descarado trabajando y tomando, por eso fue que me Doctora, trataste me gustaría así. que pusieran la foto del dildo. ¿A quién le importa ver una estupidez como esa? No es lo que le importa. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Juan. Juan. Sí. Ok, Juan. ¿Qué me vienes a decir? Yo soy el dueño de la empresa. Ay, imagínate Sí. tú. El empleado mío, yo lo apoyo 100%. Lo que pasa es que todos los días nos están robando. Ya en el último año nos han robado $10,000. Esta señora que Señorita. vino, dice, a buscar trabajo, no vino a buscar trabajo, lo que vino a robar. Un objeto que, No. que nos cuesta $4,000. A perder ese dinero, ¿cómo yo pago los impuestos? Sí, pero tú tienes un empleado que toma la ley por sus propias manos. Lo que tenía que haber hecho era llamar a la policía. Es que Porque al Pero- final el dildo no se perdió, estaba en tu Sí. posesión. Lo correcto hubiera sido o que la soltara y le diera un break o que llamara a la policía para que la arrestara, no que la Doctora, es violara. que la policía no hace nada hoy en día, Ay, doctora. Pero por eso no es mi favor. culpa. Vamos a Eso no es mi pasar culpa. al doctor tú Leal hiciste. y a la doctora Faride trabajo. Ramos, por favor. ¿Cómo tú vas a Doctora, comparar eso? Eso la no es mi policía no culpa. hace nada. Lo que él Pero hizo no era un tenía poco... que haber hecho eso. Eso es un animal, eso no Pero se ya lo hace. disfrutaba, ¿Qué doctora, tiene? ya Esa- en un momento lo disfrutaba. La prueba, Qué descarado ella no es. tiene prueba que recibió una infección de nuestra tienda. Ella dice que cogió una infección, ok. ¿Dónde está el dildo? Pero ¿de qué ¿Dónde prueba está? tiene que lo Pregúntele, recibió doctora, ¿dónde aquí? que está? Pregúntele. ¿Dónde está el dildo violador? No, el dildo realmente no tenía reparación y lo echamos. Ah, mira, qué Lo echamos. casualidad. Ah, no tuvo reparación y tuvieron que desecharlo. Qué coincidencia. Ah, qué bien. Pero no hay Sí. prueba, no hay prueba. Y esperó una semana qué lindo, ¿verdad? viniendo con el Qué cuento. lindo. ¿Cómo de- demuestra que fue de ese dildo? Ok. ¿Cómo no sabemos nosotros? Ok, doctora Ramos, primero hablemos de este tipo de infección. Hábleme un poquito de esto. Sí, bueno, como decía el reporte de la emergencia, cuando ella fue ya habían pasado varios días. Ella tenía sangrado que ya obviamente era bastante abundante en el momento que ella fue, ya tenía unas secreciones ofensivas. Sí. Exacto, y tenía el dolor pélvico, ya sentía con fatiga, fiebre, o sea, ya estaba la infección, ya se había diseminado. El hecho de que esto fue usado por una persona X, no se sabe si esa persona tenía una infección, lo más probable es que haya sido el objeto lo que hizo que haya habido la transmisión de la infección. Entonces, ¿qué pasa? Que en unas horas ella pudo haber adquirido esa bacteria. Esa Doctora, bacteria pero se ¿cómo no mantiene... sabemos que ella, se- por su falta de recursos, se acostó con Señor, varios hombres, señor, doctora. tranquilo, que ya ustedes han hecho el punto. Dele. Y eso la mayoría de las veces es una enfermedad pélvica inflamatoria que inclusive puede ser una sepsis, que es una infección general, y la persona puede terminar en cuidados intensivos, inclusive puede ser fatal. La muerte. Correcto. Pero ella pudo preverlo, Ok. doctora. Ella tuvo Ahora pudo ir bien, al doctor, tiempo. ¿cómo sabemos que ella no tuvo Doctora, ¿usted otro cree? contacto sexual con otra persona del tiempo en que ella dice ocurrieron los hechos al tiempo que llegó al hospital? No lo Doctora, sabemos. ¿usted Exacto. cree Imposible que, usted saber. cree que Es después imposible de- establecer. Es imposible establecer causa próxima, o sea, proximate cause. Y sinceramente, el delito ocurrió indiscutiblemente, pero llegar a la conclusión que la infección en sí viene como consecuencia del No delito. podemos hacer eso. No, aquí sí podemos castigar que él admite que lo hizo. Sí. Pero si nos ponemos a castigar todo el mundo lo que está admitiendo, Los daños físicos, o sea, lo que se puede atribuir a la penetración del consolador, esa parte sí se pudiera considerar porque ahí hay una causa próxima, porque por el tamaño del instrumento que ellos mismos han alegado que es de un tamaño exagerado, y si pudiéramos determinar qué parte de los daños físicos que ella sufre tiene que ver con la penetración de un instrumento de tamaño exagerado, esa parte pudiera ser considerada porque ahí sí creo que pudiera existir causa próxima. a ella le hubiera convenido llamar a la policía de Totalmente. cualquier manera. Totalmente. Y dicho sea de paso, pudiera calificar para una visa U como víctima de un delito de violencia que, aunque tenga la carta de deportación, ese proceso
hubiera procedido. Edúquese lo más que Sí. pueda. No son simplemente palabras, es un mensaje cargado que si usted lo acata, a usted le va a ir mejor. Edúquese lo más, infórmese para que usted no actúe como ciego, como ignorante y no se meta en más problemas de lo que ya está. Es sencillo. ¿Por qué nos complicamos? Decisión del caso. Tú estás pidiendo que $30,000 y yo te voy a conceder 20, porque yo creo que tú contribuiste muchísimo a tu situación y tú eres un bestia Doctor, yo animal. no le voy a pagar que nada a ella, yo soy bueno, una ladrona. tú no lo vas a pagar, lo Yo va a le pagar conozco la casa a Juan, esa gente que es así. el dueño de la tienda. He dicho, caso cerrado. Caso cerrado. Nada a mí, o sea, yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. ¿Y